que vamos a ver ahora es trigonometría, pero más precisamente las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Para resolver un triángulo rectángulo debemos tener en cuenta varias cosas. Una, las propiedades de los ángulos interiores de todo triángulo. En todo triángulo, la suma de los ángulos interiores, esto es alfa, beta, gamma, es igual a 180 grados. Pero si tengo un triángulo rectángulo, alfa ya mide 90 grados. Cabe decir que beta más gamma tendrán que medir 90 grados. Eso es una de las cosas que tengo que tener en cuenta. Otra cosa que debo tener en cuenta para resolver un triángulo rectángulo es el teorema de Pitágoras. ¿Qué decía Pitágoras? Que el cuadrado de la hipotenusa es esto que está acá, a este lado que está acá. Siempre es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Yo tengo el ángulo de 90 grados, el lado opuesto es la hipotenusa. Entonces, que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Los catetos es B y es C. Esos son los catetos. Entonces, la hipotenusa es A, el cateto es B y el otro cateto es C. Estos catetos van a ser opuestos o van a ser adyacentes según el ángulo que nosotros consideramos. Quiero analizar primero bien el triángulo que tengo aquí. Tengo el vértice A, por eso lo puse, como es un punto, lo puse con A minúscula. Su opuesto es el lado A. Tengo el vértice B, su opuesto es el lado B. Tengo el vértice C, su opuesto es el lado C. Tengo alfa, que en este caso mide 90 grados porque es un triángulo rectángulo. Tengo beta y tengo gamma. Ahora bien, vamos a analizar las razones trigonométricas. Se llaman razones trigonométricas a aquellas que relacionan las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo con los ángulos agudos de los mismos. Entonces, según el ángulo que yo voy a tomar, voy a tener el cateto opuesto o el cateto adyacente. Por eso voy a decir que el seno de un ángulo cualquiera, que lo voy a llamar X, se define como sen de X igual a cateto opuesto dividido la hipotenusa. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero sacar el seno, por ejemplo, del ángulo beta, el opuesto del ángulo beta va a ser B. Entonces voy a tener que decir B dividido la hipotenusa A. Cambiaría el cateto opuesto si yo tomo gamma. Si yo tomo gamma, su cateto opuesto va a ser C. Entonces, el seno de gamma va a ser opuesto C dividido la hipotenusa. Ahora bien, otra de las razones trigonométricas es el coseno. Yo voy a tomar de un ángulo X, que se define como cos de X. ¿Esto a qué es igual? Es igual a cateto adyacente dividido la hipotenusa. Nuevamente, según el ángulo que yo considere, el cateto adyacente va a ser B o va a ser C. Si yo tomo el ángulo gamma, y quiero calcular el coseno de gamma es cateto adyacente. Adyacente significa el cateto que pasa por él. Entonces, en este caso va a ser B dividido A. En cambio, si yo saco el coseno de beta, el cateto adyacente es el que pasa por él, que en este caso es C. C dividido la hipotenusa, que es A. La hipotenusa siempre es la misma. Lo que cambia son los catetos.
Según el ángulo que tome, va a ser opuesto o va a ser adyacente. Y por último tenemos la tangente del ángulo X, abreviado es así, y que me queda como cateto opuesto, así se lo define, dividido cateto adyacente. Y nuevamente, según el ángulo que yo tome, voy a hacer cateto opuesto o cateto adyacente. Supongamos que yo quiero sacar la tangente de gamma. La tangente de gamma va a ser cateto opuesto a gamma, el que está en contra de él, el que está opuesto a él, que sería C, dividido el cateto adyacente, el que pasa por él, es B. Entonces tengo que hacer C sobre B para sacar la tangente de gamma. En cambio, si lo que estoy sacando es la tangente de beta es opuesto a beta, que en este caso es B, sobre el adyacente a beta, que en este caso es C. Y de esa manera se definen las razones trigonométricas directas. Luego tenemos las razones trigonométricas inversas, pero por el momento vamos a dejar solo las directas.